Hola gente, aquí con un nuevo fanfic. Subiré este y otro más por Navidad, considérenlo un regalo. Yamcha se sintió nervioso, y no sabía por qué. Pero con una percepción tan alta, confiaría en esos instintos. No saber por qué se sentía así no ayudó en nada a la situación. Pero todavía estaba en guardia contra cualquier amenaza invisible. Entonces, como estaba diciendo, la gravedad puede aumentar hasta 10 veces. Pero después de eso, todo se derrumba sobre sí mismo. Es necesario que haya material más fuerte para manejar la presión. Bulma explicó mientras le mostraba a Yamcha su nueva máquina de gravedad. Tenía forma de ataúd, era demasiado pequeño para llamarlo habitación. El primer pensamiento que Yamcha tuvo al respecto fue que no podría entrenar allí. ¿Sabes que iba a usar esto para entrenar, verdad? ¿Mayor gravedad como entrenamiento?, preguntó, confundida. ¿Eso no convertiría tus órganos en papilla? ¿Estás tratando de usar la lógica en esto? Yamcha respondió con una sonrisa juguetona. Luego movió su frente ligeramente. Puedo disparar rayos de nivel nuclear, donde las matemáticas o cualquier otra cosa no tiene sentido. Así que no intentes profundizar demasiado en estas cosas. Obviamente, voy a usar la lógica. Ella hizo un puchero, frotándose la frente. Soy un científico. Yamcha la miró y trató de no esbozar una sonrisa. Esta fue la primera vez que Bulma refutó sus palabras o se puso en contra de él de alguna manera. Por lo general, ella era una mujer que aceptaba todo lo que él hacía y nunca ofrecía mejores soluciones. Quizás ella asumió que él siempre tendría razón. A veces eso puede suceder con figuras de autoridad, y ella estaba en una edad en la que podía mirarlo de esa manera. Tú sabes cómo es. Los luchadores más fuertes del universo no siempre son los más inteligentes. Yamcha razonó con ella. Una vez que Goku se vuelva el más fuerte, eso sonará más cierto que nunca, pensó. Necesito encontrar un material lo suficientemente fuerte para soportar el aumento de la gravedad. A otros les tomaría años o décadas darse cuenta. ¿Puedes adivinar cuánto tiempo me llevará? Bulma sonrió con confianza. En alrededor de 2 o 3 meses, resolveré algo. Si hubiera sido alguien más, eso no habría sido merecido, y Yamcha podría haberlos llamado arrogantes. Pero esta era Bulma, la mujer con suficiente cerebro para hacer que incluso los dioses se desconcertaran por lo que podía crear. Por cierto, esos robots que me trajiste eran antiguos. Pero eran bastante fuertes. Quienquiera que los haya hecho debe haber sido bastante bueno para su época. He hecho algunos prototipos más fuertes como proyecto paralelo, pero tengo en mente algo aún más genial, se rió entre dientes con un brillo diabólico en los ojos. Esos robots serían buenos para usarlos como compañeros de entrenamiento en mi nueva escuela de artes marciales, estuvo de acuerdo Yamcha, mirando fijamente el prototipo de máquina de gravedad. Hubiera usado un deseo si Bulma no estuviera segura de poder construir algo como esto. Hay muchas cosas de las que no estaba seguro en este mundo. Omega Shenron podría existir, por lo que recuerda Yamcha, Omega Shenron nació durante el deseo hecho de traer de vuelta a los Namekianos durante la saga de Frieza, y su fuerza provino de la escala del deseo. Dragon Ball fue un espectáculo confuso a veces, donde las amenazas sin precedentes podían aparecer en cualquier momento si uno no tenía cuidado. Si, por algún milagro tonto, un soldado de Frieza con un nivel de poder de 1000 apareciera, sería capaz de aniquilar a todos los humanos vivos en la Tierra en un mes. Aunque sabía mucho, Yamcha también entendió que había cosas en este mundo que no sabía. ¿Por qué los Namekianos no son la raza más fuerte y gobiernan el universo? Con sus Dragon Balls, deberían poder hacer algo así fácilmente. O tal vez no usaron las Dragon Balls porque sabían sobre su oscuridad si las usaban demasiado. Bueno, eso no iba a impedir que usara a las esferas del dragón un par de veces más, al menos, ya que sabía por el programa original que nada como el Omega Shenron aparecería durante la saga Saiyan. A menos que usara en exceso las esferas del dragón todos los años. Aún así, vigilará estas cosas, quería saber antes de causar algún cambio catastrófico o peligro. Por cierto, cuando hayas terminado con Gravity Machine, ¿puedes crear una bola de dragón falsa de una estrella? ¿Uno que se siente algo similar al real? Claro, eso es fácil, respondió Bulma. Por lo indiferente que era, Yamcha asumió que este debía ser un proyecto secundario fácil para ella. Yamcha esperaba que no necesitara usar la bola de dragón falsa. Pero así era la vida a veces, y solo cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, alguien puede sacar algo de eso. Como alguien que intenta robarte con un cuchillo, pero tienes un arma. La gente siempre dirá que es innecesario, o que estás siendo paranoico, hasta que dejas de serlo.
Después de una pequeña charla con Bulma, Yamcha partió de Capsule Corp. Tenía un horario que cumplir. Y los días pasaron rápidamente y la tribu de Nam se mudó a la isla. Se habían acomodado al lugar donde vivían y habían construido su propio pequeño pueblo al pie de la montaña más grande de la isla, justo debajo de donde estaría la escuela. Cualquiera que quisiera unirse a su escuela de artes marciales tendría que escalar la montaña. En la aldea recién creada, Nam estaba entrenando a algunos de los jóvenes mientras Yamcha volaba por encima y usaba observar en cada uno de ellos. Aunque la habilidad observar había subido de nivel a 49, solo muestra talentos discretamente con frases como este chico podría ser una futura estrella de béisbol o alguna otra línea vaga. Yamcha no estaba aquí para encontrar estrellas de béisbol, sino para luchar contra cientos de ellas que protegerían la Tierra de ser destruida por algún idiota mientras él estaba en el espacio. Pero mientras observaba a uno de los niños, apareció una notificación repentina. Observe nivelado hasta 50. Cam, nivel de potencia. 730. Yamcha miró como un búho mientras una sonrisa se abría paso lentamente en su rostro. Esto era lo que había estado esperando durante meses. Algo para decir qué personas valían la pena entrenar y cuáles no. Hubo momentos en que las personas podían superar sus límites, pero no todos eran como Goku. Mirando a su alrededor, la mayoría de los niños de la tribu de Nam podían alcanzar un nivel de poder de 50, lo cual era bastante impresionante si se tomaba en cuenta el nivel de poder del humano promedio. Solo 3 podían superar entre los niños que superaron el límite de un nivel de poder de 100. Eso no era mucho, pero la población de este mundo era similar a la de su vida pasada, y con Observe, Yamcha entendió que tendría que encontrar a esos genios. Voló hacia abajo y los niños lo miraron con estrellas en los ojos. Los niños siempre fueron fáciles de impresionar, pensó Yamcha. Nam, toma a esos 3 y entrénalos duro, se convertirán en mis primeros estudiantes. Nam asintió y no hizo preguntas. A Yamcha le gustó eso. Necesitaba más personas como Nam, era un tipo genuino, y esa era una raza muy rara de personas en sus dos mundos. Mientras no cruzara la línea moral de Nam, estaría de acuerdo con lo que dijera. Has ganado una nueva misión. Ser reconocido como la escuela de artes marciales más fuerte de la Tierra. Una nueva búsqueda, Yamcha la leyó cuidadosamente y elaboró los detalles. Especuló que esta búsqueda tendría algunas buenas recompensas, pero no tenía ningún detalle directo de lo que debería hacer. Entonces, en estas situaciones, simplemente deja que Quest se quede allí y haga lo que suele hacer y lo revisa de vez en cuando. Si bien las recompensas eran muy tentadoras, Yamcha no quería que su interfaz de jugador interrumpiera sus planes. No era un monje que acababa de borrar sus apegos al mundo. Yamcha también era codicioso. Pero la clave estaba en controlar esa codicia y no dejar que su vida se convirtiera en solo hacer lo que dice la interfaz de jugador, como esas historias del sistema que solía leer en su última vida. Yamcha decidió nadar alrededor de la isla mientras pensaba en el futuro. Esto sirvió como método para relajarse y ver si estas aguas eran peligrosas. Kisensing solo podía ayudar mucho con estas cosas, por ejemplo, un pez podría tener un nivel de poder de 2, pero otro pez con el mismo nivel de poder podría ser aún más peligroso solo porque era venenoso. Todo iba tan bien, pero Yamcha no sabía por qué sentía ansiedad en el fondo de su mente. Cada vez que intentaba pensar en ello, su corazón latía más rápido y sentía como si tuviera un ancla. Natación nivelada hasta 50. La notificación lo despertó de sus pensamientos. La habilidad de natación ha alcanzado el nivel máximo. La habilidad de natación está lista para evolucionar. Yamcha miró fijamente las notificaciones frente a sus ojos bien abiertos como un búho. ¿Evolución de habilidades? No había pensado en eso y siempre asumió que el nivel máximo era solo un limitador de sus habilidades. Tal vez esa suposición se hizo inconscientemente porque siempre pensó en su interfaz de jugador como una de esas historias de jugador que había leído en su última vida. Árbol de habilidades de natación. Elija una. Natación sólida. Puede nadar a través de superficies inorgánicas. Natación más rápida. Puede nadar más rápido, como si hubiera nacido en el agua. Natación elegante. Su natación es atractiva para todas las criaturas marinas. Fishman Karate. Puede usar agua en sus ataques. Las descripciones de las habilidades fueron muy breves, pensó Yamcha. Sus títulos eran lo único que decía la mayor parte de lo que podían hacer. Lo primero que hizo fue descartar natación más rápida y natación elegante. El primero era nadar más rápido, lo cual no necesitaba, ya que podía crear una barrera a su alrededor y volar por el agua más rápido de lo que nadie podía nadar. Además, Elegant Swimming, ¿y qué iba a hacer con él?
¿Atraer peces? Podía atraer a una sirena, pero no necesitaba nadar para atraer a una mujer. Intercambiar eficiencia por algo de sexo de pescado sonaba como una decisión ilógica que alguien tomaría con la cabeza baja. Fishman Karate también era una opción, pero con el estilo de lucha convirtiéndose en rayos que destruyen planetas, en las etapas posteriores, no sería tan útil. Tal vez se haría más fuerte como él y elevaría su nivel, pero la técnica no tenía un lugar en su arsenal ya que tenía otras ideas para maximizar el nivel de su Wolfgang Fist que había estado ignorando hasta ahora. Has elegido Solid Swimming, LVL 1 centésimo. Una habilidad que envuelve el cuerpo del usuario en poder mágico y le permite nadar en superficies sólidas. Cuanto más alto es el nivel, más fuerte es la habilidad. Yamcha voló de regreso a una parte apartada de su isla. Activó Solid Swimming, y Magic Power inmediatamente formó una fina capa a su alrededor. Se sentía como si una membrana de moco lo hubiera rodeado. El suelo debajo de sus pies se ondulaba como el agua, e inmediatamente cayó en él. Oscuridad, solo vio oscuridad rodeándolo. Moviendo sus brazos alrededor, Yamcha sintió como si estuviera en aguas más pesadas y nadó hacia arriba. Requirió una gran cantidad de poder, y el hombre promedio no habría sido capaz de hacerlo. Una vez que su cabeza estuvo sobre el suelo, agua, miró a su alrededor y comenzó a nadar. Su anterior habilidad para nadar no había desaparecido ya que nadaba más rápido que la mayoría de las lanchas a motor, a pesar de que el agua era bastante pesada, ya que mientras el suelo se volvía líquido, su peso no parecía haber desaparecido. La tierra sólida detrás de él dejó de ondear como el agua y volvió a la normalidad. Solo el suelo sólido a su alrededor cambió para tener propiedades líquidas. Yamcha se detuvo, voló y desactivó su habilidad. Luego se agachó en el suelo y activó natación sólida a través de un solo brazo. Puso la extremidad en el suelo, que volvió a ondular como el agua tan pronto como su dedo la tocó, y luego desactivó su habilidad. Quería probar qué pasaría si se quedara sin MP o algo así durante la natación. Inmediatamente, el dolor, como todo lo que había sentido antes, asaltó su mano. La carne se fusionó, se retorció y giró. Las venas se cortaron, reventaron y paralizaron su brazo antes de asentarse. Era una extraña sensación de cosquilleo que se mezclaba con el dolor de tener la mano aplastada y reventada al mismo tiempo. Yamcha hizo una mueca cuando una sensación de dolor asaltó su mano. Como agujas perforando cada poro debajo de su muñeca. Algo también estaba cavando dentro de su mano al mismo tiempo. Intentó tirar de su brazo, pero fue en vano, solo un dolor creciente que le subía por el brazo. Si no tuviera mucha fuerza de voluntad ahora, estaría llorando y aullando en el suelo como un perro. A la mierda con esta mierda. Yamcha tiró con más fuerza y... un trozo de tierra se unió a su brazo. Miró de cerca lo que quedaba de su brazo e hizo una mueca de disgusto. Era una visión grotesca de carne cruda y suciedad. Incluso había una lombriz de tierra asomando la cabeza por entre las partes canosas de su brazo. Así que de ahí venía la extraña sensación de cosquilleo. Asqueroso, pensó. Es fusión. Mis células y el suelo se fusionaron perfectamente. ¡Qué habilidad tan peligrosa!, consideró. Si hubiera intentado hacer esto mientras su cuerpo estaba bajo tierra, habría muerto instantáneamente, ya que se fusionaría con la tierra a su alrededor. Tener tierra y piedra entrando en tu cerebro mataría incluso a alguien como él con Gamers Body. Yamcha tomó una espada de su inventario y cortó el brazo ahora inútil. La sangre brotó de su muñón, y miró con curiosidad su hueso cortado. Jodidamente asqueroso, exclamó. Después de eso, comió un senzubean y el brazo volvió a la normalidad. El dolor también desapareció en un instante. Como otra prueba, se giró hacia una roca y cargó hacia ella mientras activaba natación sólida. Estalló a través de la roca, solo un lento efecto dominó desapareció detrás de él. El rostro de Yamcha se transformó en una sonrisa cuando su corazón comenzó a latir más rápido. Sus manos temblaban incontrolablemente. Esto fue tan increíble. Este mundo nunca dejó de ser como un carnaval sin fin. Emoción y nuevas cosas maravillosas estaban esperando a la vuelta de la esquina. Yamcha quería nivelar al máximo todas sus filas y filas de habilidades que tenía. Cada vez habría una nueva sensación de emoción. Pero tales fantasías fueron interrumpidas por su mente racional. Tomando una respiración profunda, se calmó. Ir por ese camino de solo nivelar habilidades locamente, aunque emocionante, fue contraproducente. La primera habilidad que planeó subir de nivel al máximo fue Wolfgang Fist, ya que ya estaba en el nivel 22, 30, y en un par de semanas, confiaba en que la habilidad evolucionaría.
¿Qué mejor momento para iniciar este proceso que el presente?, pensó emocionado. Y pasaron 2 semanas en un abrir y cerrar de ojos. Para Yamcha, esto fue literalmente mientras disfrutaba cada segundo del entrenamiento. El área a su alrededor se había desgarrado y estaba dentro de un cráter gigante. Wolfgang Fist alcanzó el nivel 30. Wolfgang Fist está listo para evolución. Ring. De repente sonó su teléfono, rompiendo la sonrisa infantil en su rostro. Yamcha lo recogió y vio que era un número desconocido. Él lo abrió. Hola, aquí Yamcha. ¿Quién es? Es Tix. Yamcha, no vas a creer cuando estoy a punto de decírtelo. Gritó de emoción o de pánico. Yamcha no podía leer su melodía a través del teléfono. En este momento, no le importaba demasiado lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Estaba dentro de su zona y ni siquiera se había molestado en mirar las noticias. ¿Sí? ¿Qué es? Espera, déjame enviarte un mensaje de texto. Entonces Tix cerró la llamada. Si ibas a enviar un mensaje de texto, ¿por qué me llamaste? Yamcha se preguntó, pero decidió no enojarse por cosas pequeñas. Estaba un poco nervioso ya que quería ver las opciones de evolución, pero este texto podría ser un grito de ayuda, tal vez ella no podía hablar porque un enemigo estaba cerca. Yamcha asumió lo peor en esta situación, por lo que controló su curiosidad mientras llegaba el texto. Era un sitio web de historietas. Una de esas empresas que publican los libros de Tix. Él suspiró. Esta perra, tengo mejores cosas que hacer. Pero a pesar de que su preocupación se convirtió en molestia, Yamcha comprobó lo que le estaba vendiendo. Tal vez este fue un grito secreto de ayuda, ya que su atacante estaba cerca y se aseguraba de que ella no le enviara advertencias o gritos de ayuda. Quar era un manojo de nervios, y sintió que su pequeño corazón de gato estaba a punto de salirse de su pecho. Desde que se separó de Yamcha, había entregado los borradores de cómics en los que había trabajado incansablemente. Por primera vez en años, Quar estaba lejos de Yamcha y se sentía nervioso al principio. La presencia protectora de su amigo alrededor siempre lo ayudaba a calmarse. Pero sin él cerca, ciertas cosas de las que Yamcha le diría que no se preocupara, ahora lo estresaban. Estaba esperando que también le había ido a su primer cómic, Superman, durante la semana. Quar tenía tanto miedo que ni siquiera había tenido las agallas de comprobar los índices de audiencia. Era como recibir los resultados de un examen por correo electrónico y tener demasiado miedo de abrirlo. Quar se sentó en la sala de espera, con el reloj haciendo clic en la pared como único sonido de compañía. Cada minuto, esos 60 segundos, esos 10 clics que ocurrieron 6 veces se sintieron como una eternidad. El tiempo nunca le había pasado más lento que ahora. La puerta de la oficina se abrió. Su agente salió con un cigarrillo en la boca y una mirada severa en su rostro. Quar llamó su nombre con una calma mortal. ¿Cómo fueron los resultados? Quar preguntó tembloroso. ¿Y si todo esto hubiera salido mal? ¿Se destruiría su sueño? ¿Qué le diría a Yamcha cuando se volvieran a encontrar? Explícale lo fracasado que había sido. De repente, el ambiente se relajó y el mundo arrojó flores cuando la mirada severa de la gente se convirtió en una sonrisa tan grande que casi le partió la cara por la mitad. Superman fue un éxito absoluto. El alivio inundó a Quar de una manera asombrosa. Superman Comic fue un éxito rotundo. Yamcha leyó el artículo y se rió alegremente. Se habría sorprendido si los cómics no hubieran sido un éxito. Sin embargo, no pudo evitar sentirse feliz de ver a Quar viviendo su sueño como un famoso narrador. A diferencia de la mayoría de las personas en este mundo, Yamcha ya sabía que a la gente le habría gustado Superman Comics porque también les gustaba en su último mundo. Al menos a todos les gustarían hasta que aparecieran los extraterrestres reales. Porque para entonces, la inmersión podría romperse. Superman parecería bastante decepcionante si hubiera gente alrededor que pudiera hacer estallar planetas. O tal vez eso podría hacer que las historias sean aún más populares. Yamcha no lo sabía con seguridad. Tales pensamientos no duraron en su mente por mucho tiempo ya que tenía cosas más importantes que hacer. Como su habilidad Pokémon, TOS evolucionando. Puño de colmillo de lobo está listo para la evolución. Evoluciones posibles. Puño de colmillo de lobo explosivo. Tu técnica tendrá el poder de crear lobos. Ola de puño de colmillo de lobo hambriento. Dispara una onda de ki de puño de colmillo del lobo. Las descripciones realmente necesitan decir algo más. Solo estoy eligiendo estos por sus nombres en este momento. Yamcha juzgó. Usaría estas habilidades evolucionadas para luchar contra oponentes en el futuro.
Tomar una decisión de vida o muerte basada en tan pocas pistas fue estresante. Pero Yamcha ya tenía el Kamehameha Wave si quería un ataque de rayos, y tener otro no sería tan útil. Así que eligió el puño colmillo de lobo explosivo. Puño de colmillo de lobo explosivo, LVL1-50. Puede crear proyecciones corporales con ki y darle semi-inteligencia para seguir órdenes básicas con poder mágico. Cuanto más alto sea el nivel, menos poder mágico y ki necesitarán para crear los lobos. Yamcha usó inmediatamente la habilidad, formó un lobo real con ki y usó poder mágico para conectarlo. Podía sentir que solo necesitaba un pensamiento para dar órdenes al lobo. La bestia creada se parecía a cualquier lobo normal y también tenía aproximadamente el mismo tamaño. Pero sus ojos brillaban de color azul como si fuera el avatar, maestro de los 4 elementos. Una buena técnica, señaló Yamcha mientras miraba su Ki MP agotados. Pero se necesita demasiado Ki MP para crear incluso una de esas bestias. Al menos hasta que me vuelva más fuerte. Pero no pudo quitar la sonrisa de su rostro. En este punto, desarrollar cualquier habilidad era divertido para Yamcha. Habría hecho esto mucho más si no estuviera preocupado por el futuro. Su vida perfecta sería estudiar técnicas de ki y habilidades evolutivas todo el día, con una esposa amorosa que cocinaría para él. Lo que le quedaba por hacer ahora era simplemente entrenar hasta que llegara el 22º Tenkaichi Budokai. Manténgase en contacto con Bulma, ya que construirá su máquina de gravedad y se preparará para el espacio. También necesito encontrar la cápsula de ataque en la que entró Goku. La nave de Kami no es el mejor vehículo de transporte para alguien que no conoce el idioma namekiano. De repente, Yamcha tuvo una idea. Es posible que no pueda llegar a Kami. El namekiano podría ni siquiera decidir enseñarle. Pero no necesitaba que lo hiciera. Sacando el radar del dragón de su inventario, Yamcha se encendió y salió volando. Y, sorprendentemente, le tomó muy poco tiempo llegar a la torre de Korin. Aunque lo sorprendente fue que no solo Goku sino también Roshi y Krillin estaban todos allí. ¿Qué estaba haciendo Krillin aquí? Yamcha tenía muchas preguntas, pero decidió que no eran demasiado importantes en este momento. Goku. Yamcha gritó y aterrizó en la torre. Luego miró a la criatura parecida a un gato. Bueno, Korin, ¿tienes frijoles Senzu? Korin inclinó la cabeza y no dijo nada. Yamcha continuó y se acercó a su amigo Saiyajin. Entonces, Goku, ¿puedes prestarme tu bola de dragón? Aunque Yamcha estaba preguntando, no sabía si Goku estaría dispuesto a partir tan fácilmente con lo que pensaba que era el alma de su abuelo. Especialmente desde ahora, es posible que ni siquiera conozca al abuelo Gohan en el torneo de Baba. Yamcha estaba dispuesto a usar algún medio clandestino para obtener claro, el Saiyajin sonrió tan inocentemente que Yamcha sintió que una flecha de culpa le atravesaba el corazón. Si Goku fuera un poco más tortuoso, no me sentiría tan culpable por siquiera pensar en ir a sus espaldas y tomar la esfera del dragón. Había planeado reemplazar la bola de dragón original de 4 estrellas con una que Bulma habría hecho para él. En su última vida, Yamcha había trabajado en un ambiente corporativo despiadado. Era bueno en eso y subió alto en la escalera del poder antes de morir. Todavía tenía 20 y tantos años en ese momento y había estado en puestos que el doble de su edad envidiarían. Pero ese tipo de trabajo no era bueno para el alma. No importa cuánto alguien use el método fuera de la vista y fuera de la mente para hacer las cosas, esas situaciones eventualmente lo alcanzarán. Yamcha miró la bola de dragón de 4 estrellas que Goku le había dado, luego miró la sonrisa inocente de su amigo. Aunque tenía la fuerza muchas veces mayor que la de un humano y podía levantar rocas que pesaban toneladas. Yamcha sintió que la esfera del dragón de 4 estrellas era más pesada de lo que uno podría pensar en su tamaño. O tal vez no era la esfera del dragón en sí lo que pesaba. El mundo a su alrededor desapareció. Ya no le importaba la mirada sospechosa que Korin le estaba enviando o los susurros entre Krillin y Roshi que apenas podía escuchar a pesar de su alta estadística de percepción. Por primera vez en ambas vidas, Yamcha dudó en decidirse entre lo correcto y lo más eficiente. Siempre llegaba a esa analogía. Si pudieras, ¿harías trampa en un partido de baloncesto en el que recibirías $10.000 si ganaras? La respuesta siempre fue obvia para Yamcha. Habiendo vivido una vida más allá de los 20 años y hasta bien entrada la edad adulta, ya no era un niño. No había ningún cambio que pudiera experimentar a esa edad. Los viejos hábitos tardan en morir, y él no iba a cambiar ahora. Al menos, así era como Yamcha veía las cosas.
Había estado dispuesto a tomar la identidad de otro tipo a pesar de no ser él o no tener ninguno de los recuerdos del perdedor. El trabajador honesto es siempre un tonto. Eso decía siempre su padre en su última vida. Un hombre borracho cuya esposa lo engañó y lo dejó, un hombre destrozado por la vida. Esa fue su lección cuando juegas al ajedrez contra alguien que no sigue las reglas. Aunque seas el mejor, siempre perderás. Yamcha y no, Liam siempre odió a su padre. Había intentado trabajar honestamente. Pero la vida es divertida, y cuando era deshonesto, Liam siempre lo tenía más fácil en la vida en esos momentos. Incluso las novias parecían amarlo más cuando los engañaba a sus espaldas. Observó la esfera del dragón de 4 estrellas, mirándola con tanta intensidad como si hubiera matado a su familia. Al final, Yamcha sonrió y devolvió la bola de dragón a las manos de Goku. Guarda eso por nosotros. Es posible que lo necesitemos en una fecha posterior. Con eso, Yamcha salió volando de la torre e inmediatamente salió disparado como un cohete hacia la torre de Kami. ¿Fue esta la decisión correcta? Tal vez, nadie supo si su decisión fue correcta o incorrecta hasta que vio los resultados de la misma. Era como esa historia del granjero chino. Yamcha no era estúpido, y sabía que la decisión más fácil habría sido que las esferas del dragón desearan que aprendieran a Namekiano, lo cual no habría sido una pérdida de tiempo, y habría sido útil tanto para pilotar la nave espacial de Kami como para pedir el deseo. Con las bolas de dragón de Namek. Ni siquiera habría dejado escapar la esfera del dragón de Goku. Con su velocidad, pudo agarrar la bola de dragón de 4 estrellas mientras se convertía en piedra después del deseo antes de que pudiera volar. Además, si Shenron existiera, el deseo de aprender Namekian sería tan leve que no contribuiría mucho a la aparición de Omega Shenron. Lo tenía todo planeado. Como siempre, le gustara o no, Yamcha habría hecho lo necesario. ¿Por qué involucrar emociones en esto? La respuesta era simple. Porque él quería. A la mierda hacerlo fácil o tratar de apagar las emociones al tomar decisiones. Soy Liam, y voy a disfrutar jodidamente a este mundo. Un estallido de sentimientos desconocidos surgió en su pecho. Como siempre, Gamers Mind estuvo a punto de surtir efecto, pero se detuvo a mitad de camino. Fue extraño cuando la familiar ola de calma se apoderó de él, pero Yamcha todavía estaba emocionado. Pienso, luego existo. Gamers Interface es mi herramienta. No importa cómo llegó a existir o si alguien más lo hizo. Si algún Rob me consigue esto y trata de interponerse en mi disfrute, también lo mataré. Por primera vez desde que llegó a este mundo, Yamcha sabía lo que realmente era. Era un hombre sencillo que perseguiría su propia alegría y felicidad de manera egoísta, sin importar el costo. Esta podría no ser una declaración noble a los ojos de los demás, pero era una declaración fiel a sí mismo. Había estado evitando a Kami porque temían que pudieran intentar leer su mente. No le importaba mucho lo que pudieran ver, y estaba preocupado por lo que Kami no podría ver, desde cuando se convirtió en un hombre con miedo a su propia sombra. Yamcha se preguntó mientras una sonrisa se abría paso en su rostro. Se esforzaba tanto por evitar errores, lo que en sí mismo era un error. Eventualmente, tendría que conocer a Kami, y preferiría familiarizarse con el hombre babosa alienígena más temprano que tarde. Kami había visto a muchas personas a lo largo de su larga vida. Guerreros, sacerdotes, asesinos, emperadores, reyes, hombres amables, hombres malvados, idiotas afortunados, tontos ingenuos e intrigantes inteligentes. Pero de vez en cuando, aparece un nuevo tipo de persona que nunca había visto. Había sido consciente del joven especial que volaba hacia su torre desde hace bastante tiempo. Desde que había usado las bolas de dragón. Pero el joven, Yamcha, había cumplido su deseo tan rápido que Kami no había visto el deseo real. No podría haber sido un artículo, ya que incluso las cápsulas no podían almacenar cosas tan rápido, y Kami habría podido ver el humo después. Le había preguntado a Shenron, quien normalmente hiberna en el núcleo de la Tierra. Pero el dragón no había revelado el deseo y había sido extrañamente reservado al respecto. Pero Kami sabía que el dragón sabía algo que no estaba diciendo. Shenron parecía asustado, sin importar lo bien que había tratado de ocultarlo, había visto algo en el joven llamado Yamcha. Pero esos pensamientos quedaron para otro momento cuando Yamcha aterrizó al acecho. Kami pudo verlo mejor y no pudo evitar pensar en cómo el joven se sentía familiar. Como Shenron, pero diferente. Era un sentimiento muy misterioso. Yamcha había deseado que Shenron hiciera un cambio en su cuerpo. Kami no lo sabía, y decidió dejar de lado esos pensamientos por ahora y sintió el poder del joven. Yamcha era más fuerte que cualquier humano actualmente en la Tierra.
Al hacer todo lo posible en el torneo, Kami pondría el poder de Yamcha alrededor del rey demonio Piccolo. Habiendo visto lo que podía hacer, Kami estaba bastante seguro de que Yamcha probablemente podría casi duplicar su producción actual, llevando al joven a su nivel. Pero su poder no importaba, con Popo alrededor, Kami no estaba demasiado preocupado de que Yamcha lo atacara. Bienvenido al mirador, jovencito, lo saludó Kami. Ya que estaban tan cerca físicamente, Kami contempló la cuestión ética de leer la mente de alguien. Por lo general, no era del tipo que hacía eso, ya que, en general, podía saber la naturaleza de alguien simplemente sintiendo su aura. Corin había aprendido ese truco hace un tiempo. La mayoría de las personas que los conocían asumieron que Kami era el mayor de los dos. Pero eso era todo lo contrario, ya que Corin tenía más del doble de su edad. Gracias por recibirme, respondió el joven. Con la forma en que se movía y miraba a su alrededor como un niño curioso, muchos habrían cometido el error de pensar que el joven frente a Kami era un joven ingenuo. Pero había una melodía en sus movimientos, rígidos pero fluidos a la vez. Como si se sintiera incómodo pero confiado, asustado pero poderoso. Kami no sabía qué hacer con él. De nada, jovencito. Veo que ya sabías de nuestro escondite en el cielo. ¿Puedo preguntarte cómo te enteraste de esto? Bueno, ya lo preguntaste, se rió Yamcha. No pareció tomar la pregunta como ofensiva. Eso fue confuso, y Kami no creía que nadie así existiera en la Tierra. Pero a pesar de su título como Dios, no era omnisciente ni omnipresente. Kami era una sola persona y estaba bastante ocupada cuidando la Tierra para asegurarse de que no fuera golpeada por grandes meteoritos o alguna gran tormenta que no destruyera el planeta mientras mantenía a raya a los humanos, humanoides y demonios. Además de eso, no poder saber si el hombre frente a él estaba mintiendo hizo que Kami se sintiera lo suficientemente ansioso como para extender sus habilidades de lectura mental hacia el joven. Pero a medida que su energía espiritual se acercaba, Kami hizo una mueca al sentir que de repente chocó de cara contra un cristal invisible alrededor de los recuerdos y pensamientos de Yamcha. Nunca antes había visto algo así, lo que se estaba convirtiendo en una respuesta repetida mientras investigaba a Yamcha. A pesar de intentarlo varias veces, Kami no pudo atravesar la barrera invisible. Por la reacción de Yamcha, tampoco pareció notar sus intrusiones. Así que Kami llegó a una conclusión tajante, esto no era que Yamcha detuviera conscientemente la lectura de la mente, sino algún tipo de defensa mágica subconsciente. Después de una docena de segundos de silencio incómodo, mientras intentaba saber qué tipo de persona era Yamcha, Kami finalmente decidió darse por vencido y le preguntó directamente al joven. Si no te importa que te haga otra pregunta. ¿Por qué estás aquí, jovencito? Podrías cortar la tensión con un cuchillo. Kami no tenía dudas de que esto era unilateral. Yamcha actuó y lució amigable. Incluso con toda la incomodidad, parecía relajado. Así que lo único que Kami tenía contra él era que no podía leer su mente. Soy lo que la mayoría llamaría un entusiasta de la magia, dice Yamcha, agitando la mano, y un enorme poder mágico comprimido fluye de su mano y crea una alfombra voladora púrpura con nerviosismo azul. Así que esperaba que pudieras enseñarme algo nuevo. No, Kami ni siquiera necesitaba pensar en la respuesta. No confiaría tal poder con total certeza a alguien en quien no pudiera confiar. Si bien Yamcha parecía un buen joven, Kami sabía que los errores podían conducir a la devastación. Él ya era responsable de la existencia del rey demonio Piccolo, y lo último que querría sería crear otro problema para la Tierra. No creía que Yamcha fuera un problema e incluso parecía un buen joven. Pero a veces nunca podrías saberlo con la gente, y Kami no se arriesgaría. Aún así, quería darle la noticia a Yamcha en voz baja, por lo que mintió. Mis habilidades no son mágicas, y no conozco la magia. Estas son simplemente habilidades otorgadas a cualquiera que jure convertirse en Dios y cuidar a la población del planeta. Vaya. Los ojos de Yamcha brillaron con emoción. ¿Entonces puedo convertirme en el guardián de la Tierra? No, Kami lo rechazó sin pensarlo dos veces. El próximo guardián de la Tierra tenía que ser alguien a quien conociera profundamente y que se preocupara mucho por el mundo. Actualmente, no hay necesidad de un nuevo guardián de la Tierra. Pero cuando se necesite uno, lo tendré en cuenta para notificarlo para la competencia. No, ni siquiera iba a llamarlo. Además, decidir al guardián del mundo en una competencia, eso es estúpido. Es como decidir el líder de un país en un concurso de popularidad, no de habilidad. Así que Kami iba a elegir él mismo a su próximo sucesor. Pero Yamcha no necesitaba saber eso.
Entiendo, suspiró el joven artista marcial y parecía derrotado. Entonces, ¿puedo al menos conseguir algunos libros sobre idiomas perdidos hace mucho tiempo? También soy algo así como un entusiasta de los idiomas. Kami contempló esto. No fue un problema para él hacer eso. Pero quería saber más sobre Yamcha, alguien tan misterioso que apenas sabía de él. Pero en sus más de 400 años de vida, Kami sabía que ser controlador y tratar de saberlo todo terminaría en un desastre. Había visto a muchas grandes personas caer en esa locura. Mientras prometas ayudar a salvar la Tierra una vez, te daré todos los libros de idiomas que necesites. Desde el lenguaje perdido hasta cosas que nunca podrías ni siquiera imaginar. Yamcha miró a Kami por un par de segundos más de lo habitual. Luego volvió a mirar alrededor y se encogió de hombros. Seguro. Pero deberías pedirme otro favor, ya que salvar la Tierra es algo que habría hecho de todos modos. Tal vez estoy tan acostumbrado a leer a la gente que se me había olvidado que perdí de vista la portería e inmediatamente asumí que el joven estaba aquí para engañarlo. Pensó Kami, por lo que decidió deshacerse de su prejuicio y aceptó los términos. Ok. Pero me deberás una para más tarde. Señor Popo. Saca lo que el joven ha pedido. Tan pronto como se mencionó el nombre de Popo, el joven se giró y miró a su asistente que traía una enorme pila de libros. Había cautela e incluso un rastro de miedo en los ojos de Yamcha. Kami encontró esto extraño, ya que Popo siempre fue un caballero muy suave y gentil. ¿Qué asustó tanto a Yamcha? Gracias, asintió Yamcha, inseguro, mientras tomaba los libros y los revisaba uno por uno. Kami mantuvo un ojo en lo que eligió, pero en su mayoría eran idiomas largos y antiguos. El libro de idioma namekiano estaba entre ellos, pero Yamcha lo arrojó a un lado, notó Kami. El libro de idioma namekiano era el más importante entre ellos, y sabía que Yamcha debía estado cerca de su nave espacial. Popo incluso había ido tan lejos como para enviar un grupo de dinosaurios para alejarlo. No había funcionado. Pero Kami no estaba demasiado preocupado por eso, ya que Yamcha nunca había entrado ni interactuado con la nave espacial. No hay forma de que él sepa que Namekian era el idioma utilizado para operar la nave espacial. Namekian era el idioma del mundo natal de Kami. Algo de lo que no sabía el nombre. Se preguntó cómo se vería ese lugar o si había otras personas de su raza por ahí. Yamcha sintió que su corazón latía erráticamente cuando Popo le entregó los libros. Joder, realmente espero que esta no sea la versión abreviada de Popo. Oró dentro de su corazón. Había olvidado cómo era el Popo habitual en Dragon Ball, pero el amable humanoide oscuro le recordó. No, necesito estar tranquilo sobre esto. Si esta fuera la versión Zulu de Popo, ya estaría muerto. Yamcha se secó una gota de sudor de la frente mientras ponía los libros en un saco gigante. No iba a mostrarle a Kami su capacidad de inventariar, aunque no estaba seguro de si el guardián de la tierra podría conocer su secreto. Las cartas ocultas se guardan mejor cerca del cofre. De su conversación informal con Kami, Yamcha debía obtenido bastante información del antiguo Namekian. Kami no pudo ver a través de él, lo que significa que Hammersmith podría resistir su poder. El anciano namekiano no puede confirmar algo a gran escala, como una anciana que vende serpientes doradas. Necesitaba estar buscando algo específicamente y conocer el lugar en general, señaló Yamcha. Por lo que obtuvo, Kami no lo había observado, lo cual era algo que Yamcha temía. Tal vez solo eran sus miedos y su mente pesimista, siempre pensando en la peor situación. Después de todo, ¿cómo podría el dios de la tierra no tener nada mejor que hacer que observarlo constantemente? Después de todo, las veces que Yamcha se preocupó de que Kami viera algo fue menos del 1% de las veces. La mayor parte del tiempo, Yamcha estaba haciendo algo aburrido como entrenar o simplemente mirar a su alrededor, lo que seguramente sería terriblemente aburrido para alguien como Kami. Nan miró los maduros campos verdes y dorados de la isla. Incluso después de todo este tiempo desde que se mudó aquí, el lugar aún no había recibido un nombre. La tierra era fértil y había muchos animales para darse un festín en el bosque. Los adultos estaban trabajando en la cosecha de los cultivos mientras que los jóvenes usaban sus manos como entrenamiento para cavar en el suelo. Los jóvenes se habían fortalecido con la abundante comida y el entrenamiento. Todos usaban un chaleco pesado, por lo que eran más fuertes que la mayoría de las personas. Habían pasado casi 3 años desde que la tribu de Nam se mudó aquí, pero podía recordar cuando Yamcha vino a visitarlo como si fuera ayer. Después de todo, ¿quién no recordaría el día en que una bendición de muy buena suerte llegó a su puerta? Tomando una bocanada de aire fresco, Nam sonrió.
Siempre había soñado con esta vida, su gente sin preocuparse por la comida o si sus hijos podrían morir por hambre o falta de agua. Nam estaba agradecido con Yamcha por todo esto. Se paró en las afueras de la aldea y se iba al 22º torneo mundial. Por lo general, actuaba como el guardián de esta isla cuando Yamcha no estaba cerca, pero ya había personas fuertes en su tribu que podían luchar contra tanques 1 a 1 y ganar fácilmente. El tiempo pasa tan rápido. Ese dolor y sufrimiento se sienten casi como un sueño lejano, Nam pensó mientras sacaba una cápsula y la arrojaba al suelo. La cápsula explotó en una bocanada de humo y reveló un pequeño avión de un solo tripulante. Hermano. De repente, un adolescente gritó. Este era su hermano menor, que ahora había crecido casi tanto como él. ¿Vas a ir al torneo? Nam sonrió. Su hermano menor ya no era el niño hambriento, sino el joven adolescente que se estaba entrenando para convertirse en alguien grande. Durante los últimos 3 años, su hermano había brotado alto como la caña de azúcar, y muchos otros jóvenes lo habían seguido. Sí, Yamcha ya partió. Tenía algo que hacer en el camino, pero debería estar allí para cuando yo llegue. De acuerdo, ten cuidado. Su hermano saludó felizmente. Además, no te olvides de comprar los nuevos cómics de Flash y Superman. Pequeña mierda. Es por eso que incluso viniste a saludarme, ¿verdad? Nam saludó a su hermano y voló. Mientras estaba en el cielo, pudo ver mejor la isla. Los campos de trigo dorado, los bosques, el templo de Yamcha y el pueblo. Esta era su casa ahora y siempre lo será. Con melancolía, Nam partió. Por primera vez en su vida se sentía feliz y sin ninguna preocupación en su mente. Y, en cuestión de horas, Nam había llegado a la isla donde se llevaría a cabo el Campeonato Mundial de Artes Marciales para decidir una vez más quién era el más fuerte bajo los cielos. De Nam, no había duda de que Yamcha volvería de ganar. Aunque pueden suceder cosas inesperadas, Nam todavía mantiene sus creencias primero. Con lo que Yamcha había hecho por él, cualquier otra creencia se sentiría como una traición a su alma. Al aterrizar, volvió a poner el pequeño avión en su cápsula y no pudo evitar sonreír. Hace 3 años, ni siquiera soñaba con tener un avión. Bueno, técnicamente era el avión de Yamcha, pero lo había regalado durante el último cumpleaños de Nam. Se dirigió hacia el aeropuerto, y como había esperado, Yamcha estaba en la entrada del aeródromo de la isla. Parecía que sus amigos aún no habían llegado, y él estaba leyendo un libro en un idioma extraño. Cuando Nam se acercó, Yamcha ni siquiera levantó la vista y llamó. Nam, llegas temprano y como siempre. Te digo que te lo tomes con calma, pero siempre vas demasiado lejos. Aunque las palabras no fueron las más amistosas y podrían tomarse como una crítica, la sonrisa en el rostro de Yamcha pintó una imagen diferente. Ser puntual es lo menos que puedo hacer, dice Nam mientras se apoya en la pared junto a Yamcha, quien finalmente lo miró a los ojos. Cada vez que Nam se encontraba con esos ojos, eran agudos, como mirar directamente a un depredador. Tener un cuerpo desgarrado y ser conocida como una de las criaturas más fuertes de la Tierra, si no la más fuerte, definitivamente ayudó a esa imagen. Yamcha abrió la boca y estaba a punto de decir algo antes de que un repentino borrón azul del tamaño de una pelota estuviera a punto de estrellarse contra su cara. Yamcha. La bola azul gritó. Antes de que pudiera golpear su taza, Yamcha levantó el brazo y atrapó a la criatura. Quar. Genio bastardo. No te he visto en 3 años. La sonrisa de Yamcha se amplió y sus ojos brillaron de alegría. Al escuchar el nombre, Nam se sorprendió. Aunque no era el tipo de hombre interesado en cosas como los cómics, su hermano sí lo era. En este punto, todos sabían sobre el famoso autor del gato transformador, Quar. Ya se rumoreaba que sus cómics, como Flash y Superman, se convertirían en dibujos animados. Nam no sabía qué tan ciertos eran esos rumores, al igual que los de un nuevo personaje principal llamado Wonder Woman. Wow, ¿por qué no has escrito Batman todavía? Yamcha preguntó en voz baja mientras Quar se transformaba en un hombre con cabello azul y orejas de gato. La gente ya había comenzado a mirar tan pronto como Yamcha gritó su nombre. No creo que Batman sea adecuado como superhéroe. Él es demasiado normal. Además, ¿qué hay de él dominando todo tipo de artes marciales pero ni siquiera puede romper una pared con los puños? Quar negó con la cabeza. Ese es el encanto de Batman. Yamcha refutó, y empezaron a discutir en voz baja, como viejos amigos. Esto era raro ya que primero hablaron de cómics en lugar de preguntar cómo había estado el otro. Nam ya no les prestó atención, ya que no estaba demasiado interesado en hablar de cómics ya que los niños de su tribu ya le habían reventado los tímpanos hablando de eso.
Después de Quar vino una cara familiar, Bulma, a quien Nam ya conocía porque los visitaba a menudo en la isla. Bulma tenía el cabello verde largo y suelto, y una mirada clara en sus ojos. Mucha gente caminó con ella, un conejo humanoide, una mujer de cabello rubio y un cerdo parlante. Por lo que Nam entendió, Bulma estaba enamorada de Yamcha. Nam se mantuvo al margen mientras se reunían y se presentó cuando se le preguntó. Pero la mayoría parecía recordar cómo le había ido durante su última vez en el torneo. Entonces, Zanahoria, Yamcha se giró hacia el conejo humanoide. Escuché que abriste una empresa que vende zanahorias y te estaba yendo bastante bien. Zanahoria se estremeció. Si Nam no lo hubiera sabido mejor, habría pensado que el conejo humanoide le tenía miedo a Yamcha. Pero no había ninguna razón para tener miedo de Yamcha a menos que fueras un hombre deshonesto. Ese sí. Pero esas son noticias viejas. Había desarrollado mi habilidad y podía convertir guijarros en zanahorias. Zanahoria vaciló en sus excusas. Después de entender que estaba causando problemas con los productores locales de zanahorias, decidí parar. Yamcha se quedó allí, sus ojos agudos se suavizaron y asintió con una mirada orgullosa en su rostro. Buen trabajo. Me alegra que hayas podido tomar esta decisión sin ninguna interfaz externa. No vas a creer lo que ha hecho con las ganancias de las zanahorias y una cantidad sospechosa de dinero que parecía venir de la nada. Bulma ejemplificó esto mientras se apoyaba en Yamcha. Ha abierto un club de striptease en West City. En realidad es un casino. Zanahoria intervino apresuradamente en la entrevista. Simplemente usamos mano de obra robótica para completar los números que faltan. No intentes usar palabras elegantes, resopló Bulma con desdén. Tu lugar es solo un club de striptease con máquinas tragamonedas. ¿Sabes cuál es el eslogan escandaloso de su lugar? No, respondió Yamcha con indiferencia. Actuó como si estuviera escuchando, pero después de muchos años desde que conoció a Yamcha, Nam podía decir por la mirada en sus ojos que estaba disfrutando el drama. El eslogan es: no es trampa si son robots, murmuró Bulma con odio como si odiara el lema con toda su alma. Claramente, está tentando a los hombres de la ciudad para que hagan trampa. Sí, eso es malo, estuvo de acuerdo Yamcha, y por una fracción de segundo, Nam lo atrapó mirando a Tibbs. ¿Qué fue eso? Su atención se desvió de tal problema cuando Tibbs sacó un catalejo. Yamcha miró fijamente al técnico y sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Cómo conseguiste eso? Mientras caminaban hacia la arena donde se llevaría a cabo el torneo, Bulma aprovechó la oportunidad para responder. Eso es lo que mi padre desarrolló después de estudiar el poder mágico de Carrot. Puede leer el poder mágico de alguien. Papá está tratando de hacer que la cosa busque firmas de poder mágico y no solo lea lo que está al frente. Puede calificar el poder mágico, con Carrot como base. ¿Así que es como un Magic Scouter? Preguntó Yamcha. Sí, exactamente así, asintió Bulma y tomó el catalejo de manos de su hermana. Oye. Tibbs protestó, pero sus desacuerdos murieron en su garganta antes de que pudieran salir mientras miraba a Yamcha. Entonces, ¿cómo se clasifica Zanahoria? Yamcha miró a Bulma con curiosidad mientras giraba la extraña máquina hacia él. Obviamente como F, el poder mágico perdido. Bulma se detuvo mientras miraba a Yamcha. Tu poder mágico es el más alto que he visto en mi vida. ¿Qué tan alto es mi poder mágico? Yamcha no parecía sorprendido por esto, y tampoco Nam. Había visto a Yamcha volar sobre alfombras moradas y crear barreras. C. Eso es estúpidamente fuerte. Exclamó sorprendida. ¿Eso no suena demasiado fuerte? Yamcha inclinó la cabeza confundido. Bueno, es alrededor de 6 veces más que Carrots a pesar de que el tipo está calificado solo como rango F. Su magia es en realidad extremadamente impresionante, incluso mejor que la de Quar. Bulma lo puso en perspectiva. Oye. Yamcha. Bulma. El tipo Zanahoria. Pero sus contemplaciones fueron interrumpidas, ya que en su camino se acercaba a cierto niño mono, su maestro, un pequeño monje, una hermosa mujer de cabello azul y una gran tortuga. Yamcha realmente tiene un extraño grupo de amigos. Nam contempló, quien también era uno de los amigos de Yamcha.